Arrancamos hoy con una historia que, la verdad, al leer las fuentes te deja el cuerpo un poco revuelto. Pues sí, es de esas historias complejas. Gira en torno a una figura mítica del periodismo argentino, el fallecido Mauro Viale. La periodista Pilar Smith ha hablado del maltrato que, según ella, sufrió trabajando con él. Y para analizarlo a fondo, tenemos la transcripción de una entrevista de televisión a Diego Suárez, que es una pieza clave aquí. Claro, porque él es un periodista y productor que estuvo en el meollo trabajando codo con los dos. Con los dos, exacto. Así que nuestra misión hoy es, pues, intentar entender el puzzle. Porque esto no va solo de una acusación, va de memorias enfrentadas, de una cultura de trabajo que hoy, bueno, nos parecería de otro planeta. Y de la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la figura pública que algunos admiran es, el villano en la historia personal de otros? Esa es la cuestión. Es que esa es la clave de todo. No estamos aquí para hacer un juicio, sino para analizar las piezas que nos dan las fuentes. Y lo que dibujan es un retrato con dos caras, casi un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Totalmente. Por un lado, el profesional brillante que muchos recuerdan. Por otro, testimonios durísimos de abuso. Y vamos a explorar esa tensión, ¿no? Entre lo que algunos llaman el carácter de la época, con esos jefes implacables que supuestamente te hacían mejor profesional. Eso es, y lo que otros denuncian como una línea roja que se cruzó, de forma sistemática y con consecuencias muy reales. Es un debate fascinante sobre el poder, la memoria y cómo se construyen los legados. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el origen de todo, el testimonio de Pilar Smith. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es el núcleo de su denuncia? Pues a ver, el núcleo es una acusación de maltrato verbal, continuado. Smith era productora y también panelista en un programa de Viale, en Canal 9. O sea, trabajaba muy directamente con él. Directísimamente. Y según cuenta, él la humillaba públicamente. Lo más llamativo es el apodo que le puso, la inoperante. Uf, y lo usaba en directo, ¿eh? Delante de toda la audiencia. Imagina empezar el programa y que tu jefe diga: bueno, hoy no tenemos a tal invitado porque la inoperante de Pilar no lo consiguió. ¡Qué barbaridad! Según la transcripción, esto no era algo de un día, era el pan de cada día. Uf, qué situación más violenta. Solo con eso ya hay material de sobra. Pero es que hay un detalle en su relato que lo cambia todo, que lo saca de la categoría de jefe difícil y lo mete en un terreno mucho más oscuro. Sin duda. Y es que todo esto, según su testimonio, ocurrió mientras ella estaba embarazada de su primer hijo. Ahí está. Y aquí es donde la historia da un vuelco tremendo. ¿Por qué? Ella conecta directamente ese maltrato psicológico con su salud física. ¿Y la del bebé? Claro, hay una frase que se cita en la fuente que es demoledora. Ella dice: el nene no crecía del estrés que yo tenía. Vaya tela, es que es muy fuerte. Ella describe sensaciones físicas, dice que sentía como se me ponía dura la panza por la tensión. Sí, lo menciona. Y cuenta que incluso le llegó a pedir que parara, que aflojara un poco. Y la respuesta que supuestamente recibía era indiferencia total, que a él no le importaba. Esto ya no es exigencia profesional, es otra cosa. Pinta un cuadro de una falta de empatía brutal. Absolutamente. Transforma un conflicto laboral, por muy duro que sea, en algo que roza la negligencia, en un acto con consecuencias físicas tangibles para una persona en una situación de vulnerabilidad extrema. Y claro, ante esto siempre surge la misma pregunta. ¿Por qué ahora? Exacto. ¿Por qué contarlo ahora que él ha fallecido y no se puede defender? Es la crítica más fácil y más habitual en estos casos. Sí, pero ella se adelanta a eso. Totalmente. En la transcripción queda muy claro que Smith insiste en que no es la primera vez que lo cuenta, que ya lo había hecho en vida de Viale. Y subraya algo importante, que él, sabiéndolo, nunca la llamó. Nunca. Ni para pedirle perdón, ni para pedirle explicaciones, nada. Y este punto es crucial porque desmonta, al menos desde su perspectiva, la narrativa de que se está aprovechando de la situación. Claro, ella defiende que su historia es la misma de siempre, solo que ahora, por lo que sea, ha tenido más eco. Exacto. Vale, hasta aquí tenemos un testimonio muy potente, pero que podría quedarse en su palabra contra el recuerdo de él. Podría sí. Y justo ahí, cuando la cosa se podría estancar, entra en escena la figura de Diego Suárez. ¿Qué papel juega él en todo esto? Suárez es la pieza que hace que el tablero de juego cambie por completo. Él trabajó con los dos y entra en la conversación, según se desprende de la entrevista, con un objetivo muy claro: defender a Pilar Smith. Quiere dejar claro que no es una invención,
Eso es, que no está buscando fama ni montando una movida de prensa. Pero lo que empieza como una defensa de una compañera, acaba convirtiéndose en algo mucho más grande. Porque no se limita a decir sí, yo lo vi o a mí me consta, va mucho más allá. Muchísimo más. Lanza una afirmación que es una bomba. Dice, y cito de la transcripción, no sería la única persona Pilar la que fue maltratada o la que fue ninguneada. O sea que... De repente ya no hablamos de un caso aislado. Suárez habla de un patrón de comportamiento. Menciona a otras periodistas de renombre que, según él, pasaron por lo mismo. ¿Y qué les pasó? Fueron ninguneadas y acosadas hasta tal punto que tuvieron que dejar sus trabajos. Ojo, que no se queda en la generalidad. Se atreve a dar un nombre, porque dice que tiene permiso para hacerlo. Sí, habla del caso de Claudia Medic, quien aparentemente confirma haber vivido una situación de maltrato en el programa Indomables. Esto es un punto de inflexión. Ya no es la historia de Pilar. Ahora hay, como mínimo, otra voz que corrobora un ambiente de trabajo tóxico. Y añade otro matiz muy interesante. Suárez especifica que este supuesto patrón de conducta no era exclusivo hacia las mujeres. Ah, no. No. Afirma que también vio a hombres ser maltratados. Y esto es importante porque aleja el foco de una posible misoginia y lo centra en un modelo de ejercicio del poder. Una forma de liderar, digamos. Exacto, una forma de liderar basada, presuntamente, en la humillación, sin importar el género de la persona que tuviera delante. Entonces, con el testimonio de Suárez sobre la mesa, el caso parece bastante sólido. Una acusación principal, corroborada por un testigo que además amplía el patrón a más víctimas. Sí, parece que sí. Pero claro, aquí es donde la historia se vuelve endiabladamente compleja. Porque esa no es la única versión de Mauro Viale que aparece en las fuentes. Para nada. Es como si estuviéramos hablando de dos personas distintas que habitaron el mismo cuerpo. Totalmente. En la misma entrevista, varias personas, incluida una de las presentadoras, ofrecen una visión radicalmente opuesta. Hablan del último Mauro. El de sus años finales. Eso es. Y lo describen con palabras como lúcido, contemplativo, casi como un sabio de la profesión. Y su experiencia fue al parecer maravillosa. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿La gente cambia con los años o es que el trato dependía de quién eras y del poder que tuvieras? Esa es la gran pregunta. Porque, a ver, seamos un poco abogadas del diablo. Mucha gente defiende que eran otros tiempos. El propio Suárez menciona a otros jefes de la época famosos por su dureza, como Chiche Helblum o Gerardo Soufovich. Sí, los nombra. ¿No podría ser que Viale fuera simplemente un producto de esa cultura de la letra con sangre entra, donde se creía que esa presión extrema sacaba lo mejor de ti? Esa es la gran coartada, el argumento de era otra época. Y es un debate muy pertinente. Es cierto que existía esa cultura. Suárez lo reconoce. Había otra forma de hacer las cosas. Una forma de hacer televisión y periodismo mucho más cruda, más directa, más exigente, con una exigencia brutal. Sin embargo, lo más revelador es que es el propio Suárez, que vivió esa cultura en sus propias carnes, quien traza una línea en la arena. Ahí está la clave, ¿verdad? No los mete a todos en el mismo saco. Exacto. Cuando le preguntan directamente si lo de Viale era simplemente un signo de los tiempos o si iba más allá, su respuesta es tajante. Dice, yo creo que en este caso, por las cosas que yo sé, se pasaba de la raya. Se pasaba de la raya. Es muy claro. Esa frase es fundamental. Distingue perfectamente entre ser un jefe duro y exigente, un gran profesional, como él mismo lo llama, y cruzar unos límites que ya no tienen que ver con la profesionalidad. Sino con el trato humano. Claro. No era solo exigencia, era otra cosa. Y para ilustrar esa otra cosa, la conversación nos regala un ejemplo que parece, sacado del guión de una película. Un momento de una tensión brutal, el día que el propio Diego Suárez dimite en directo. Hay que pararse aquí porque la escena es tremenda. Es que es un caso práctico perfecto de la dinámica de poder de la que hablamos. Vamos a reconstruirlo para que se entienda bien la magnitud. Imagina la escena. Eres Diego Suárez, un productor joven. Sí. Llevas una investigación potente sobre un personaje llamado Xavier Ferrer Vázquez y un asunto de autos mellizos, un tema con potencial de escándalo. ¿Estás orgulloso de tu trabajo? Lo presentas en el programa, en directo, y de repente Mauro Viale, tu jefe, que está en plató, empieza a recibir órdenes por el pinganillo, por la cucaracha. Y delante de toda Argentina empieza a desmontar tu trabajo. No a debatirlo, no, a desacreditarlo, a decir que es una porquería. ¿Y qué haces en esa situación? Te puedes hundir, puedes callarte y tragar,
O puedes hacer lo que hizo Suárez. ¿Qué fue? Se levantó y con una calma que asusta, dimitió en ese mismo instante. La transcripción recoge sus palabras exactas. Por esa razón, Mauro deja de trabajar en este mismo momento en el programa. Y se fue. Se levantó y se fue, en directo. Una ruptura total. Vaya momento. Y si conectamos esto con lo demás, vemos una faceta diferente del conflicto. Ya no es un maltrato personal en un pasillo. Esto es otra cosa. Es una presunta censura en toda regla. Totalmente. Suárez sintió que estaban boicoteando una investigación periodística por presiones externas. De hecho, en la entrevista lo dice sin rodeos. Xavier Ferrer Vázquez paró y dijo, «Paren esto». Da a entender que hubo una llamada de alguien poderoso para frenar esa información. Clarísimo. Y el final de esa historia es casi tan revelador como el principio. En directo, Viale intenta quitarle hierro al asunto. Dice algo como, «Ya hablaré con él», atribuyéndolo a la juventud o la inexperiencia de Suárez. Sí, lo minimiza. Pero, ¿qué pasó después? Suárez lo deja meridianamente claro. Esa charla nunca llegó. Jamás volvieron a hablar del tema. El incidente se barrió debajo de la alfombra. Y esto nos muestra un modus operandi que iba más allá del trato personal. Afectaba al núcleo del periodismo. Al núcleo mismo del periodismo y al poder que Viale ejercía en su programa. Entonces, si ponemos todas las piezas juntas, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, una figura icónica, un referente para muchísimos periodistas, recordado como un profesional brillante, incisivo. Sin duda. Y por otro, estas acusaciones gravísimas de maltrato, de un comportamiento que, según los testimonios que hemos analizado, causó un daño real, tangible, incluso físico. Es que coexisten dos relatos casi irreconciliables. El del Mauro Viale de sus últimos años, más pausado y reflexivo, y el de una época anterior, descrito como un jefe implacable que para algunos cruzó la línea hacia el abuso. Es que las fuentes no nos ofrecen una conclusión fácil, y esa es precisamente su riqueza. Nos dejan con un retrato poliédrico, complejo, lleno de grises y contradicciones. No es blanco o negro. Para nada. Lo que sí hacen es poner sobre la mesa la enorme dificultad de evaluar a figuras del pasado y, sobre todo, esas culturas laborales que hoy nos parecen inaceptables. No se trata tanto de juzgar con los ojos de 2024, Claro. sino de entender las dinámicas de poder que se daban y las consecuencias que tenían para las personas que las sufrieron. Claro. No hay una etiqueta sencilla de héroe o villano que se pueda poner. La realidad, como casi siempre, es mucho más embarrada y complicada. Y para terminar, hay una reflexión que me surge de un pequeño detalle de la transcripción. Un detalle casi casual que, sin embargo, lo resume todo de una forma brutal. A ver. Resulta que cuando Diego Suárez llega al canal de televisión para hacer esta entrevista donde cuenta todo esto, se da cuenta de que está en el estudio Mauro Viale. No puede ser. El plató lleva el nombre de la persona cuyo legado está en parte cuestionando. Ese hecho fortuito, esa placa en la pared, trae todo el pasado al presente de golpe. Es una imagen potentísima. Y nos obliga a hacernos una pregunta final. ¿Cómo eligen las instituciones recordar a sus figuras más complejas? ¿Qué relato se impone para formar parte de la memoria colectiva, del homenaje público? ¿Y qué relatos como el de Pilar Smith o el de Claudia Medic quedan relegados a la experiencia personal, al testimonio individual? Eso es, al testimonio individual que a veces choca frontalmente con esa placa brillante en la pared.